Gracias, hermano Guadalupe. Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un grato privilegio poder comenzar nuestra semana de énfasis espiritual en esta oportunidad. Y pues es un privilegio comenzar en esta semana. Y todas estas noches, mis hermanos y hermanas, vamos a estar tratando una serie de temas muy importantes para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos, comenzar esta semana de énfasis espiritual. Sabemos que vamos a aprender mucho y vamos a escudriñar tu palabra. Acompáñanos, Señor, por medio de la presencia santificadora de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esta noche, hermanos, vamos a estudiar un tema muy importante que se titula ¿Cómo Jesús es nuestro modelo de espiritualidad? Jesús es nuestro modelo de espiritualidad. ¿Por qué Jesús es nuestro modelo de espiritualidad? Porque Él nos dio el mejor ejemplo de la vida espiritual. Y vamos a usar nuestras Biblias en esta noche. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 27. Por favor, vayamos conmigo a Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 27. Dice la palabra del Señor en Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿De quién habla aquí? Cuando nosotros vemos el versículo 26, nos dice: tal sumo sacerdote nos convenía. Así que ese sumo sacerdote, dice la palabra del Señor, afirma el autor de los Hebreos, que Él se ofreció a sí mismo para liberarnos del pecado y las consecuencias. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, encontramos también otra información bíblica acerca de Jesús. San Juan capítulo 13, y vamos a ir al versículo 15. San Juan 13:15. Dice la palabra del Señor en San Juan 13:15: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús se ofreció no solamente para liberarnos, sino también se ofreció como un modelo de espiritualidad. Él dijo: yo les he dejado ejemplo para que, como yo he hecho, también ustedes hagan. Vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 14, y dice así: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Estos son hijos de Dios. Yo sé que a algunos les cuesta, ¿verdad?, buscar en la Biblia, porque pues muchas veces buscamos Romanos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo para el día de mañana colocamos un programa en la computadora que pueda estar saliendo los versículos en la pantalla. Eso será mejor. Hasta aquí hemos dicho tres cosas. En primer lugar, que Jesús se ofreció por nuestras faltas, por nuestros pecados, pero también se ofreció como modelo de espiritualidad. No solamente ofreció su vida, sino también ofreció su modelo. A algunos les gusta ser modelos, ¿verdad? Cuando se miden la ropa, dan media vuelta, caminan para adelante, para atrás, ¿verdad? Y se
y les gusta, ¿verdad?, modelar. Jesús fue un modelo perfecto. Nosotros somos llamados a poner nuestra mirada no en un hermano, cuando de espiritualidad se trata, no en el pastor, sino en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y lo tercero que hemos dicho es que San Pablo nos invita a vivir una vida que algunos de nosotros todavía no hemos vivido. Se llama la vida en el Espíritu. ¿Cómo será esa vida? De hecho, San Pablo nos invita en 2 de Corintios, el versículo que todos conocemos. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. ¿Qué dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, ¿qué dice?, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Jesús no solamente se ofreció, dando su vida. Jesús no solamente ofreció su vida, sino también se ofreció como un modelo. Por eso que en San Juan 13 no solamente dice ejemplos he dado. Cuando dijo ejemplos he dado era porque se había quitado la toalla y había lavado los pies del apóstol Pedro. Ese es el acto de humildad que nosotros practicamos hasta el día de hoy. Se llama el lavamiento de los pies. Ese acto de humildad, hermanos, preanticipa la condición del corazón. Cuando el corazón manda, hermanos, cuando el corazón manda, todo está dispuesto. Pero cuando el corazón no quiere, entonces, aunque la mente quiera, y aunque la invitación esté más que evidente, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de las decisiones. El apóstol Pablo nos invita a vivir una vida en el Espíritu. Por eso dice en Romanos 8:14, ven lo que dice, vamos a volverlo a leer. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son, ¿qué dijo?, hijos de Dios. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? Noten que dije queremos ser, ¿verdad? Como que no somos. Y es que, hermanos y hermanas, por creación todos somos hijos de Dios. Pero también por redención, porque dice que Jesús dio su vida. Ahora, somos hijos de Dios todos por caminar con Él. Porque la Biblia dice que no caminó con Dios. Dice que Noé anduvo con Dios. Y así yo puedo ir mencionando el ejemplo de muchos personajes de la Biblia que alcanzaron una comunión plena con Dios. El mejor ejemplo o modelo de espiritualidad lo encontramos en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús alcanzó un nivel de espiritualidad hasta convertirse en un ejemplo? Porque la mente de él era espiritual, hermanos. Por eso San Pablo habló de dos grandes cosas que están en los polos opuestos: la carne por un lado y el espíritu por el otro lado. Y dijo él, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y hay una gran guerra. En Romanos 7 algunos eruditos creen que él no escribió en Romanos 7 porque San Pablo se sinceró demasiado y dijo: el bien que quiero no logro hacerlo, el mal que no quiero, eso termino haciendo. Mire qué interesante, la lucha que vivía San Pablo es la misma que nosotros vivimos hoy. Pero Jesús nos da la clave, porque él tenía una mente espiritual. Pero para tener una mente espiritual, hermanos, no se necesita nomás pensar espiritualmente. Se necesitan tomar hábitos espirituales. Los hábitos hacen a la mente espiritual. A ver si me estoy dando a entender. Los hábitos espirituales
hacen mente espiritual. Una persona espiritual no es aquella que solo piensa en el espíritu, aquella que solo piensa y anda cantando. No. Jesús poseía hábitos espirituales, hábitos de relación con Dios. Entonces, hemos establecido después de estos aspectos importantes dos cosas: mente espiritual y hábitos de relación con Dios. ¿Estamos entendiendo el asunto? Para tener entonces una mente espiritual, necesitamos, mis hermanos y hermanas, hábitos de relación con Dios, hábitos espirituales. Jesús lo hizo. El primer generador de una vida espiritual se llama entonces mente espiritual. Mente espiritual. ¿Cómo lo ve espiritualmente? ¿Y cómo se puede tener una mente espiritual? La mente espiritual de Jesús. Tenemos que tener un concepto claro de quién es Dios. Clarito. Dios es nuestro Padre y de Él tenemos que tener una visión clara, no una visión distorsionada de quién es Dios. Algunos creen que Dios es un Dios que está lejos en algún rincón del universo y que está allá muy tranquilo y que puede que los seres humanos estén pasando problemas, pero a Él no mucho le interesa. Ese es un Dios distante. Las personas creen que tienen un Dios distante. Es más, esas personas creen que pueden hacer algunas cosas por ahí, que al fin y al cabo probablemente Dios no las vea, pues está muy lejos. Ahora, para tener una mente espiritual como la que tuvo Cristo Jesús, como la que tuvo San Pablo, y fue muy sincero, San Pablo fue muy sincero, porque Romanos 7 él habló acerca de esa guerra, no esa guerra que miraba en su prójimo, sino esa guerra que miraba en sí mismo, porque él decía: encuentro una ley en mis miembros. Hay una guerra. Entonces, para tener una mente espiritual, tenemos que tener dos condiciones. La primera de ellas es un concepto correcto de nuestro Padre Celestial. Noten bien el concepto que después de luchar y después de sufrir hambre y después de malgastar todo, tuvo el hijo pródigo allá, cuando su estómago estaba con mucha hambre, cuando el olor era nauseabundo, que olía a cerdo, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré, ¿cómo iba a decir? Padre. La pregunta es, ¿dejó de ser hijo? No. Nunca nuestro personaje de la historia dejó de ser hijo. Y la segunda condición que nosotros debemos que cumplir para tener una mente espiritual es la cosmovisión que nosotros poseemos, lo que Dios es y lo que nosotros poseemos, lo que nosotros queremos. ¿Cómo se logra esto? Es como nosotros vemos la vida, cómo vemos el propósito para nosotros, el éxito, el futuro, las personas y las cosas. Jesús tenía un concepto, mis hermanos y hermanas, de la vida. ¿Y qué dijo él cuando en San Juan 6 nos habla decididamente acerca de cómo o a qué cosas nosotros le tenemos que dar valor? Dijo él: la vida no es más que el vestido. Y es literal. Hay cosas que a nosotros nos preocupan, ¿verdad? Y él dijo: por más que se preocupen, no pueden crecer otro poquito más. Hay personas hoy día, contextualizando un poquito el mensaje, que dicen y están súper afanadas en el trabajo y dicen: yo si no trabajo no como. Bien comen, aunque no trabajen. Siempre comen, porque la comida
no la provee usted. La comida la provee Dios. Es parte de la bendición de Dios. Por lo tanto, no es. ¿Y qué ejemplo dio Jesús? Porque no es, hermanos, nuestra fuerza. ¿Qué ejemplo dio Jesús? Mirad las aves. ¿Qué dijo? Nunca siembra, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús colocó las prioridades en su verdadero orden. El concepto que Jesús tenía acerca del Padre era ese. Cristo dijo acerca del Padre, lo que Cristo sabía acerca del Padre, lo podemos encontrar en San Mateo 5:48. ¿Qué dice San Mateo 5:48? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de nuestro Padre se encuentra en su más máxima expresión de la misericordia. Perfección, mis hermanos, no es no cometer errores. Perfección es alcanzar con misericordia al necesitado. Eso también estaba dentro del tema de la lección de escuela sabática. La perfección se encuentra en San Lucas 6:36, cuando dice: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces, hay atributos, características de Dios que nosotros compartimos y características de Dios que nosotros no compartimos. Por ejemplo, las características: omnipotente, todopoderoso, omnisapiente, omnisciente. Omnisciente, que todo lo siente. Omnisapiente, que todo lo sabe. Todopoderoso es una persona que lo puede todo. Pregunto, ¿somos nosotros eso? No. Pero también Dios es amoroso, ¿cierto? ¿Nosotros también podemos ser amorosos? Sí. Entonces hay atributos que Dios nos comparte a nosotros. Dios me ama a mí, entonces yo también puedo amar a alguien. Pero el gran problema radica cuando Dios me ama a mí, pero yo no amo a mi hermano. Ahí está el problema. Hay un bloqueo de comunicación entre lo vertical y lo horizontal que debería reflejar. Es por eso que Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Padre es misericordioso. Jesús tenía claro que la misericordia del Padre se manifiesta en el trato amoroso y bondadoso de Dios hacia los justos y los pecadores. Porque en el capítulo 5 de San Mateo, el versículo 45, afirma que nuestro Padre Celestial hace salir su sol sobre quienes, sobre buenos y malos, la lluvia sobre buenos y malos, y no hace distinción alguna. Jesús entendía que la misericordia de nuestro Dios está en armonía con la justicia también. Por eso en San Juan 17:15 Él dijo: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Jesús es nuestro modelo de espiritualidad, porque tenía una mente espiritual y hábitos que llevaban a esa mente espiritual. Jesús confiaba en que su Padre le daba respuesta a todas sus necesidades, a sus hijos también. En San Mateo 6, capítulo 6, versículo 8 y versículo 32, Jesús dijo que sabe qué cosas y todas las cosas que necesitamos, y Él las sabe antes que nosotros le pidamos. Ahora, hay un detalle acá. Yo quiero, mis hermanos y hermanas, que lo entendamos. Si Jesús sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos,
La pregunta es, entonces, ¿por qué lo tenemos que pedir si ya lo sabe? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué le tenemos que pedir a Jesús si el Señor ya lo sabe? Por eso una persona cuando oraba por los alimentos, oraba así: Señor, tú sabes todas las cosas, amén. Ya no oraba por los alimentos, no, que Señor, tú sabes todas las cosas, decía. Y ya, ese hambre tenía, ¿verdad? Luego quería terminar la oración. ¿No se ha puesto a pensar por qué tenemos que contarle al Señor algo que Él ya sabe? Porque no es, hermanos, la respuesta es porque no es, la oración no informa a Dios, porque Dios ya sabe las cosas. Vamos a poner un ejemplo, que usted tiene su hijo. Usted como padre sabe de qué cosas tiene necesidad su hijo, ¿sí o no? Sí. Pero qué feo sería que el hijo solo se comunicara con usted para pedirle las cosas. ¿Por qué no hace una llamada o de pronto un abrazo y establece una relación un poquito más cercana? Muchas veces, para que Dios nos responda, no necesitamos estarle pidiendo, porque Él ya sabe. Lo que necesitamos es estrechar relación con nuestro Dios. Él ya sabe. Algunos de nosotros no hemos aprendido a orar, porque, hermanos, oramos como cuando vamos a la despensa familiar. Señor, te pido, te pido, te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Y la lista es muy larga, hermanos. Como una gran lista, ¿verdad? Que uno va ahí un montón de cosas le pedimos al Señor. Pero le contamos al Señor nuestras necesidades. ¿Cómo nos fue hoy? Estamos, hermanos, teniendo una relación de amigo con el Señor. El libro El Camino a Cristo dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Abrir nuestro corazón. Si usted tiene miedo contar algo a alguien porque piensa que se lo va a decir a otra persona, cuénteselo a Dios. A Él no se le va a salir. Él quiere escuchar cuáles son las cosas que nos hacen reír, las cosas que nos hacen llorar, las cosas que nos preocupan. El examen que voy a tener al final del bimestre, que saber cómo va a venir. Pedirle a Jesús que nos ayude. Entonces, Jesús, hermanos, no solamente confiaba en su Padre, sino también creía que su Padre era su principal proveedor. Por eso en San Mateo capítulo 11 y el versículo 27, Jesús dijo: todas las cosas me son entregadas por mi Padre celestial. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mis hermanos, Jesús confiaba no solamente en su Padre, sino que su Padre le iba a proveer. Jesús también confiaba en la inmanencia del Padre. ¿Qué significa la palabra inmanencia? En la cercanía. En la cercanía. Jesús confiaba que su Padre no estaba tan lejos como algunas personas creen hoy. Es decir, que Jesús estaba con Él de manera inseparable. El Padre se mantiene unido a Jesús. ¿Qué dice San Juan 10:30? El Padre y yo uno somos. Y hermanos y hermanas, hay algunas personas que no creen en la divinidad de Cristo, ¿sí? Algunas personas no creen en la divinidad de Cristo. Pero ¿qué dijo ahí? El Padre y yo uno. Y la palabra uno, mis hermanos,
en el idioma griego no es uno de uno, dos, tres, es unidad. Es como en hebreo, Deuteronomio 6:4, está la palabra ejad. Es el mismo versículo que se usa en Génesis 2:18, 2:24. Dejará al hombre a su padre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Entonces una hermana me dijo: pastor, si somos una sola carne, ya solo voy a comer yo. A él no, porque comiendo yo, él come. No es cierto, ¿verdad? La palabra unidad es una palabra, hermanos, sumamente usada en la Biblia. El Padre se mantiene unido a Jesús. Y en San Mateo 28:20 dice que el Hijo o el Padre mantiene una relación permanente con la humanidad. De hecho, los salmos también hablan acerca de un Dios cercano. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Salmo 145:18 y Salmo 34:18, hermanos. Vamos a leer estos textos. Salmo 34:18. Vean lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Mateo 11:25, por favor, vayamos, mis hermanos, usemos nuestra Biblia ahora. Mateo 11:25, ¿qué dice? San Mateo capítulo 11 y versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Qué interesante. El Padre hablaba mucho. Jesús hablaba mucho con su Padre, hermanos. Nosotros nos cuesta porque somos muy materialistas. Nos cuesta creer. Para Jesús, Dios estaba por encima de todos. Veamos lo que dice San Juan 10:29. San Juan capítulo 10 y el versículo 29. Vean lo que dice la palabra del Señor en San Juan 10:29. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, hablando de sus ovejas. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, necesitamos nosotros entender los conceptos de espiritualidad y de Jesús como nuestro modelo. Jesús creía que su Padre era perfecto. Y ahora, otra vez la pregunta: ¿quién es una persona perfecta? ¿Quién es una persona perfecta? ¿Una persona que no comete errores? Parece que no. Parece que la persona perfecta es aquella que ha alcanzado la capacidad de recibir la misericordia, el amor del Padre y poderlo transmitir a otros. ¿Ve? Porque ahí es donde tenemos gran problema. ¿Por qué la gente habla de los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué habla de nuestro mal testimonio? Porque la gente allá afuera, saben cómo vive un cristiano. Y entonces cuando nos ven a nosotros, dicen: no, este no es
no está viviendo como cristiano. Ese es el gran problema. Ellos no es que no sepan, ellos saben. Por lo tanto, como dijo el apóstol San Pablo, somos carta abierta y leída por todos. Entonces, nuestro Padre Celestial, Jesús creía que nuestro Padre Celestial es un Padre perfecto, porque la perfección de nuestro Padre Celestial se deja ver cuando recibe al que no merece. Y eso es gracia, hermanos. ¿Qué es gracia? El regalo, el don inmerecido. Nuestro Padre es justo. Amén, hermanos. Nuestro Padre Celestial es fiel. Amén. Nuestro Padre Celestial es un Dios cercano y un Dios supremo para cada uno de nosotros. ¿Qué pensamos acerca del concepto de nuestro Padre Celestial que tenía Jesús? ¿Cómo Jesús recibió? Y en un momento Él dijo: yo nada puedo dar sino lo recibo ¿de dónde? De mi Padre. ¿Qué tenemos nosotros para dar? ¿Hemos recibido nosotros del Padre, hermanos? ¿O nos falta mucho? Mis hermanos y hermanas, Jesús tuvo éxito en este mundo, porque Jesús, hermanos, alcanzó a recibir por relación de hábitos con Dios la vida espiritual. El carácter de Dios se manifestaba en Jesús. Y entonces la Biblia dice que Jesús subía al monte a orar y luego bajaba al valle del dolor. Y cuando bajaba al valle, hermanos, Él estaba listo. Por eso es que pudo vencer la tentación de Mateo 4, 9 al 10, cuando Satanás llevó a Jesús a un monte alto y ahí, mostrándole todos los reinos de este mundo, le dijo: todo esto te daré. Yo creo que a un mirador llevó Satanás a Jesús, un mirador como el mirador que tenemos aquí en Huehuetenango, ¿verdad? Como el mirador Juan Diego Salaverry, algo mejor todavía. Y entonces le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, ¿qué dice? Adorarás y a Él solo servirás. Este incidente mostró que Jesús tenía un concepto muy peculiar sobre el éxito, la obtención de la riqueza, la idolatría, el lugar que debía ocupar todas esas cosas en la vida de Él. Primero debe ser Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos vamos por otro lado, hermanos? Primero debe ser Dios. Primero debe ser Dios en nuestra vida. Por lo tanto, Jesús tuvo sus prioridades en este mundo. Jesús buscó el corazón de Dios. Jesús buscó practicar la justicia. Jesús buscó que Dios lo aprobara. Jesús, hermanos, tuvo éxito porque Él nos enseñó a colocar las prioridades en su verdadero lugar. ¿Qué aprovechará el hombre? Dijo: sí, gana todo el mundo, pero pierde su alma. ¿Qué va a aprovechar? Ganar todo el éxito en este mundo. Hablemos de alguna persona que gana suficiente. Hay algunos, la revista Forbes presenta los 10 ricos más multimillonarios de este mundo. Dentro de ellos está Bill Gates. También el gigante de las telecomunicaciones y otros más. Pero hay dos conceptos que a veces se dan en nuestra vida como un péndulo, que unos se hacen a un lado y los otros se hacen al otro lado, y dicen:
no hay que ganar tantas cosas materiales porque Jesús ya va a venir. Y entonces viven así. Por el otro lado están los otros que están aferrados en las cosas materiales, ganando bastante, trabajando. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ganar éxito en este mundo no es malo. La Biblia presenta hombres como por ejemplo Abraham, Job, hombres que fueron ricos en sus lugares, pero no por eso dejaban a Dios. Cuando la Biblia dice que Job, hermanos, era rico, pero no tenía temor de darle a Dios una oveja en sacrificio cada mañana. Imagínense ustedes. Y sacrificaba, dice, una oveja por cada uno de sus hijos. Es interesante eso. No se puede ganar el mundo y perder la vida eterna. No se puede. Será el fracaso más grande para una persona. Por eso Jesús nos dio el verdadero ejemplo, hermanos, de espiritualidad. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar eso? Consiguiendo los mismos hábitos de Jesús. Los hábitos de Jesús. Hay un libro que se titula así, lo pueden buscar. Se llama Los hábitos de Jesús. Y tiene un montón de hábitos ahí extraídos de la Biblia, que eran hábitos de Jesús. Por ejemplo, ir al monte a orar. Por ejemplo, la vida espiritual, hermano, no se consigue nomás así por decirlo. Tenemos que ser amigos íntimos de Jesús. Cultivar los hábitos de relación con Dios y tener un elevado nivel espiritual, un cristiano fiel en todo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para hacer eso? Número uno, Jesús siempre dijo, escrito está. Y con eso nos dejó un verdadero ejemplo de cuál era la base, hermanos, de su vida. Escrito está. Imagínense que a Jesús le hubiera pasado como a nosotros, que se nos olvidan los versículos, ¿verdad? ¿Qué versículo le hubiéramos citado al diablo cuando nos hubiera tentado, hermanos? Ay, es que no me acuerdo dónde está la cita ahorita. Hermanos, ¿cómo nos hubiera ido a nosotros? En parte de la autoridad de Jesús fue, hermanos, que miren la palabra de Dios. Segundo, la obediencia a la palabra de Dios. No tantos que saben de la Biblia. Usted ve a una persona y dice, sí, yo he leído la Biblia, me decía una persona, la he leído de pasta a pasta. Mejor solamente hubiera leído un versículo y lo hubiera practicado. Mis hermanos y hermanas, en San Juan 17 Jesús consideró que la Biblia era el fundamento. Y también la oración, hermano. La oración es importante, no solamente la palabra de Dios, sino la oración. La Biblia dice que despedida de la multitud, Jesús se fue al monte a orar. Jesús dice que muy de mañana Jesús se fue a orar. Jesús dice en Lucas 6:12 que pasó toda la noche orando. En Mateo 26 dice que varias veces oraba por un mismo asunto. Y luego se sentó en un lugar y también sus discípulos llegaron a decirle, Señor, enséñanos a orar. De manera que Jesús tenía bastante fundamento en la oración. Jesús tenía bastante fundamento en la oración, mis hermanos. Y también Jesús practicaba, hermanos, la fe, la enseñanza de la fe. Nosotros debemos practicar la fe. Pero muchas veces a nosotros nos pasa como aquel discípulo a quien Jesús le dijo, porque viste, creíste. Eso no es fe. Si estamos esperando mirar para creer, eso no es fe. Nosotros debemos confiar en el Señor. Confiar. Siempre me gusta repetir lo siguiente. Cuando un problema viene a nuestra vida, hermanos y hermanas, es decisión mantenerse. La resiliencia es una decisión. También caer es una decisión. Por lo tanto, Jesús
decidió permanecer fiel al Padre. Orar. Quiero terminar con la siguiente ilustración. Pueden buscar en sus Biblias Hebreos capítulo 5 y versículo 7 mientras voy a introducir la parte final de mi mensaje en esta hora. Yo quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. ¿Jesús tenía miedo de morir? Sí tenía miedo, porque Jesús era humano. Dice la Biblia en San Mateo 26, 27, donde está en las últimas horas de la crucifixión, de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Vino Jesús y dice la Biblia que iba con sus discípulos y les dijo a sus discípulos: quédense ustedes aquí y oren, por favor. Tomó a 3 de ellos, los dejó en otro punto y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y oren. Y él solo se fue. ¿Cuántos grupos de oración había ya? Allá estaban unos, aquí estaban los otros 3 y él estaba solito orando. ¿Y cuál era la oración de Jesús? Padre, si es posible, ¿qué oraba? Pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, hágase tu voluntad y no la mía. Regresó. Que Pedro, Santiago y Juan estaban roncando, hermano, y los otros también estaban durmiendo. Hermanos y hermanas, y Cristo, dice Hebreos 5:7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas a quien lo podía librar de la muerte, fue oído. Miren lo que dice: fue oído a causa de su temor reverente, o su reverente sumisión, como lo dicen otras versiones. ¿Por qué la Biblia dice que, o el autor de los Hebreos dice que Jesús fue oído si no lo bajó de la cruz? Muchas personas he encontrado que me dicen: pastor, yo le estaba orando a Dios, pero Él no me responde. ¿Y saben una cosa? El Señor sí escucha. La Biblia dice que Jesús fue oído por su Padre Celestial. Y la pregunta es: ¿dónde tenemos la evidencia de que el Padre escuchó a Jesús su clamor en la hora más difícil? Así como nos pasa a nosotros. ¿Dónde está la evidencia? Allí, en el huerto del Getsemaní. Si bien es cierto, Dios no pudo librar a Jesús de la muerte, pero le dio apoyo. Dice la Biblia que cuando Jesús oraba, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Y dice la Biblia que un ángel vino para confortarle y para estar con él. ¿Fue oído Jesús, hermanos? Sí. No era el propósito que él fuera librado de la cruz, pero al ruego, a la oración intensa del dolor que Jesús estaba sufriendo ahí, hermanos, el Padre lo oyó y entonces le vio un poderoso ángel que estuviera con él para socorrerlo. Además de eso, también le mandó a Moisés y a Elías, ¿se acuerdan? Para que estuvieran con él. Mi hermano y mi hermana, si nuestro Dios tiene un propósito para nuestra vida, que tenemos que soportar y pasar algo, una enfermedad, un problema grande, si es el propósito del Señor, entonces Él nos va a mandar las fuerzas necesarias. Él nos va a mandar un poderoso ángel para socorrernos, de manera que podamos soportar y podamos permanecer firmes. Entonces, ¿por qué no tomar la decisión de permanecer firmes? ¿Por qué no tomar la decisión de ser fiel, hermanos? ¿Por qué no le podemos decir al Señor Jesús: sí me está sucediendo esto, pero aunque no veo ahorita, pero veré cuál es el propósito más adelante? Yo quiero animarle esta noche, mi hermano, para que podamos seguir el ejemplo de espiritualidad de Cristo Jesús. ¿Cómo pudo Jesús mantenerse firme en la tentación? ¿Cómo pudo Jesús soportar en el momento más difícil, oscura aquella noche? No solamente oscuro porque estaba oscuro,
sino oscuro porque el futuro de Jesús era su muerte en la cruz de Calvario. Hay alguien esta noche que quiere decir: Señor, comprendiendo el mensaje de esta noche, deseo pedirle al Señor que me ayude a serle fiel. Hay alguien esta noche que le gustaría, puede levantar su mano juntamente conmigo en esta hora. Quiero ser espiritual como Cristo Jesús fue. Quiero soportar las tentaciones como Jesús lo hizo. Quiero tener los hábitos de Jesús. Quiero tener un concepto claro de nuestro Padre Celestial, misericordioso. Yo quiero orar en esta oportunidad. Orar por todos los hermanos que quizás tienen alguna dificultad, algún problema, pero que necesitan mucho la vida espiritual para poder hacerle frente, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Cuántos queremos que el espíritu sea el que domine nuestra vida, hermanos? Amén. Vamos a orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener hábitos espirituales como Cristo Jesús los tuvo. Y de esa manera, Señor, también alcanzar a tener una mente espiritual. Que seamos cristianos perfectos, misericordiosos, como nuestro Padre Celestial. Gracias por escucharnos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.